Saludos y sean bienvenidos una vez más a Hablemos de Salud. Como siempre es un placer poder que usted nos acompañe aquí en Radio Isla 1320 y de igual también agradecidos con MMM Multiclínica. Como ustedes saben, yo soy Isaac Rosado Santos, periodista y moderador de este espacio, y hoy, como no es la excepción, atenderemos uno de los temas más importantes dentro del campo de la salud. Anteriormente hemos platicado aquí de la hipertensión, pero como siempre es necesario continuar destacando la información que usted tiene que tener a la mano y de igual educar al mismo tiempo. Por ello se encuentra con nosotros el doctor Teodosio Rucabado, quien es cardiólogo. Doctor, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Isaac. Saludos a todos los escuchas y televidentes. Así mismo es. Doctor, yo sé que es importante y lo hemos conversado anteriormente lo que es la hipertensión, pero yo quiero que comencemos desglosando lo que es este término. Ok. Hipertensión, el cuerpo tiende a mantener una presión arterial, que es la presión que el corazón bombea, para irrigar todo el cuerpo. Esta presión normal es menos de 120/80. Usualmente, si llegamos a 140/90, ya estamos en hipertensión grado 2. ¿Por qué la hipertensión es tan importante? Porque la hipertensión crea cambios en las arterias, crea cambios en el corazón, crea cambios en la carga que tiene el corazón, y si nosotros sobrecargamos ese corazón, sobrecargamos esa arteria, eventualmente vamos a tener los resultados de esa sobrecarga al pasar mucho tiempo. La hipertensión es algo que es bastante endémico. Esa palabra rara quiere decir que es existe bastante en la población. Mientras mayor la edad, mayor los pacientes hipertensos. Se dice que de todos los pacientes que no tienen hipertensión arterial, a los 55 años de edad, 90% van a ser hipertensos antes de morirse. O sea que vamos a ver que la población de la tercera, cuarta, quinta o edad de oro, como lo quieran llamar, la inmensa mayoría van a ser hipertensos. ¿Y por qué es importante controlarlo? Antes, en los años 40, se creía que la hipertensión era para vencer la arteriosclerosis y las obstrucciones en el cuerpo, pero en el 1900, finales de los 60, bajo la administración de Nixon, se hizo un estudio en veteranos que se vio que si usted no controlaba la hipertensión, aumentaba marcadamente la incidencia de dejames cerebrales. Y se vio que controlando la presión bajaba eso. Claro. También se vio después que controlaba la hipertensión, bajaba el fallo cardíaco. O sea, las enfermedades cardiovasculares disminuyen si uno controla la presión. Y si hoy en día que tenemos una sobrevida más larga, que tenemos una población que está viviendo más tiempo, tenemos que controlarla por más tiempo para permanecer libres de las complicaciones de la presión alta. Claro. Doctor, aparte de la edad, yo sé que hay otros factores que también pueden influir para detonar lo que es esta hipertensión. ¿Cuáles son esos otros factores que se pudiesen ver? Ok. Además de la edad, vamos a definir primero hipertensión esencial. Perfecto. Hipertensión esencial es la causa mayor de hipertensión y que es esencial, que es idiopática. Y volvemos a estas palabras raras. Acuérdense que idiopático quiere decir que todo el mundo es tan idiota que nadie sabe la causa. Hay como 0.1% de causa de hipertensión que tienen que ver con desórdenes endocrinológicos, que tienen que ver con desórdenes vasculares, o sea, en las arterias que están más estrechas, etcétera. Pero la causa más común es la esencial. Y ahí es donde nos dirigimos en la mayor parte de nuestra población. Obviamente, la hipertensión se afecta por cualquier cosa, pero no es definida por una sola cosa. Si usted come sal en exceso, la presión va a subir. Si usted está sobrecargado de libras, va a subir la presión. Si usted no hace ejercicio, va a subir. Pero a veces hay personas que aún manteniendo buena condición física, comiendo dieta saludable, haciendo ejercicio, van a tener hipertensión. ¿Por qué? Porque es esencial. O sea, sí, la hipertensión puede subir si usted tiene un disgusto, una molestia, una ansiedad, pero no es la única causa.
tenemos que controlarla. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos controlar que usted vaya a pasar un disgusto, que se rompa una goma en medio de un expreso. O sea, hay cosas que uno no puede controlar. Por lo tanto, tenemos que tener la presión controlada todo el tiempo. O sea, y no achacarlo a eso nada más. Importante de la presión. Le dicen el asesino silencioso. ¿Por qué le dicen eso? Porque contrario a lo que muchas personas creen, la hipertensión no tiende a dar síntomas. Solamente 1 de cada 10 personas va a tener dolor de cabeza o va a tener un síntoma asociado a la hipertensión. O sea que 9 de cada 10 no van a sentir nada hasta que entonces ve que tiene una complicación de la hipertensión. Por lo tanto, es importante que vaya donde su médico y le examinen la hipertensión regularmente para saber en qué momento usted puede empezar a tener hipertensión. Cuando uno define hipertensión, cuando usted tiene 3 lecturas corridas de 140 en la presión de arriba o 90 en la presión de abajo, por 3 días consecutivos o más. Claro. Doctor, me llama mucho la atención porque hay bastantes datos interesantes que nos han ofrecido. Y yo le pregunto, dentro de esta no presentar una sintomatología, ¿cuál entonces es el proceso que usted destaca, aparte de si es una persona de 65 años o más? Bueno, ya dijimos que de 65 años o más vamos a ver que va a haber más de un 80% de la población que va a ser hipertenso. Claro. Y esto es uno de los factores de riesgo. Los factores de riesgo para enfermedad del corazón. ¿Y por qué la enfermedad del corazón? Porque es la causa número 1 de muerte en Estados Unidos y en Puerto Rico. La segunda es cáncer y la tercera son derrames. La hipertensión contribuye a la causa número 1, que son infartos, y contribuye a la causa número 3, que son derrames. Por lo tanto, si queremos prolongar la vida, y a veces yo le digo a los pacientes, no es evitar morirse, es evitar incapacitarse. Claro. Porque para mí, yo creo que eso es hasta más importante, es tener la presión controlada, digo, siempre la diabetes y todo lo demás, claro, pero los factores de riesgo de Framingham, que fueron de la población donde se estudiaron los factores de riesgo después de la Segunda Guerra Mundial, pues hipertensión, diabetes, tabaquismo, la dieta, o sea, esas son cuestiones, el colesterol alto, esas son cuestiones que contribuyen. Pero vamos a saber que de todas esas, la más prevalente, quiero decir la más prevalente, la más que va a existir, la más común en la población de más de 65 años, es la hipertensión. Y esa es la causa número 1 de que los pacientes van a ver a los médicos, van a ver sus médicos primarios, van a ver a sus especialistas, es la hipertensión. Y por lo tanto, es un segmento de la población que en Estados Unidos son más de 70 millones de hipertensos la última vez que lo contabilizaron, y hoy en día deben ser mucho más. Estamos hablando de un número bastante significativo. Significativo. ¿Esa cifra pudiese incluir también aquí a Puerto Rico, doctor? No, en Puerto Rico, yo creo que de 3 millones, si tenemos que, estamos con casi de un 60% de la población que ya está sobre 50 años de edad, pues sabemos que va a haber por lo menos casi seguro 1 millón o más de personas hipertensos. Y eso sin contar las personas jóvenes. Ajá. Estamos hablando de la población envejeciente. Exactamente. Que ahí quería hacerle mi próxima pregunta, porque hemos estado viendo en esa población de jóvenes que constantemente quizás no tienen unas complicaciones de salud, pero sí constantemente están enfrentando situaciones de estrés, de ansiedad, de alguna forma u otra. Estos eventos se pudieran acumular y resultar en una hipertensión o no necesariamente. No necesariamente, pero van a hacer que salga a la luz la hipertensión. Cuando tiene, y voy a dar un ejemplo, usted tiene un estrés, tiene una situación, ¿verdad?, que lo pone bajo ansiedad o bajo un estrés emocional, la presión va a subir en ese momento. Pero se supone que si usted está bien, esa presión va a bajar y usted lo puede atribuir a eso. Por eso es que se hacen 3 mediciones
en días corridos para uno determinar que sí tiene hipertensión de verdad. Okay. Perfecto. Doctor, entonces de igual repasaba dentro de mis notas porque se tiende a confundir la hipertensión con una afección cardíaca cuando no es así. No necesariamente. Si usted cuida su hipertensión, usted va a retardarlo, no va a tener una afección cardíaca. No debe afectar su corazón. O sea, el descontrol de la presión lo va a llevar, sí, a una afección cardíaca. Las afecciones cardíacas que más se pueden ver con una hipertensión descontrolada es que ese corazón se canse de trabajar porque tiene que trabajar contra una fuerza mayor. Y al principio el corazón empieza a hipertrofiarse. Otra palabra rara de esa. ¿Qué es hipertrofiarse? Cuando usted empieza a levantar una pesa, usted desarrolla músculo. Claro. Pues el corazón es un músculo, pero al contrario de los músculos de aquí, si sigue haciendo ese ejercicio y levantando más fuerza, teniendo que generar más fuerza de lo necesario, el corazón se cansa, entonces se pone vago, se dilata y entonces ahí puede ir a fallo cardíaco. Por eso es que tener hipertensión no es ser cardíaco, pero de tenerla descontrolada y no manejarla nos va a llevar a ser cardíaco. Claro. Claro. ¿Cuáles pudiesen ser, dentro de las complicaciones que ha destacado, que hay enfermedades que entonces desembocan por esto, cuáles pudiesen ser otras que se presentan? Bueno, la hipertensión primero nos va a llevar a fallo renal. Exacto. Puede dañar los riñones tienen una presión que pueden tolerar, más de cierta presión no la pueden tolerar y va a hacer daño a los riñones. Puede llevar a derrames cerebrales, puede llevar a pérdida de campos visuales, porque puede haber hemorragia dentro de los ojos, y sobre todo en presiones que suben la sistólica, la de arriba más de 200, sostenidamente, y obviamente eso además de todo lo que hemos dicho del corazón. Claro. Yo quiero que nos explique, doctor, ya que lo tenemos aquí, porque usted destacaba lo que comúnmente la gente escucha, lo que es el 120/80. ¿Cuánto entonces es un nivel antes de ello que sea bastante regular? Porque de momento también escuchamos a personas que tengan la presión baja. Y ya entonces, ¿cuándo se pudiese determinar que es una presión alta y cuáles son los números más altos que se pudiesen estar viendo? Cualquier cosa, 140/90, o sea, más de 140 en la sistólica es la presión de arriba. Okay. O más de 90 o más en la de abajo, ya estamos en estadio 2. Menos de eso, pues uno puede tratar lo que se llama terapia no farmacológica. ¿Qué es terapia no farmacológica? Comer dieta baja en sal, ejercicio, o sea, rebajar de peso, pero se sabe que un % muy bajito, menos de 30%, se pueden controlar con esto nada más. Por eso es que la terapia farmacológica es tan importante. Claro. Y hay que hacerle caso. Y si sabemos que esto causa daño, todas las medicinas pueden tener efectos secundarios, pero esas son el antídoto a esta condición. Claro. Que si le cae mal una medicina, no titubee en decírselo a su médico y se le cambia la medicina. O sea, no todas las medicinas le caen igual a todo el mundo, pues si no habría una sola medicina para todo el mundo. Por lo tanto, tiene que comunicarse bien con su médico, ser abierto para que el médico le pueda poner esas medicinas de acuerdo a su personalidad, a usted. Esto es como hacer un traje. Hay que hacerlo a la medida y no todo el mundo tiene la misma medida. Okay. Doctor, tener un descontrol de la presión, de experimentar lo que es la hipertensión, ¿pudiese desembocar en un ataque al corazón? Es un factor de riesgo. Usualmente la presión excesivamente descontrolada podría llevar a una hemorragia cerebral, porque si hay una arteria débil puede romperse, aunque la causa más común de lo que nosotros llamamos derrame no son hemorragias, son trombosis, pero la presión también va dañando la cama vascular. ¿Qué quiere decir eso? La presión en las arterias va dando y eventualmente puede ir dañando el recubrimiento que tienen las arterias por dentro. Claro. Y puede hacer más débil y eventualmente esas arterias van a estar más susceptibles a romperse y ahí es que podemos llevar a los derrames. ¿Por qué? Porque si se rompe la arteria, aunque no sangre, por dentro, o sea, dentro de la arteria,
pues se puede formar un coágulo ahí, y ahí vienen los que son trombóticos, que es un coágulo que se formó. Cuando la arteria se rompe hacia afuera, son las hemorragias que pueden ocurrir. Claro. Doctor, hemos hablado ya de varios campos dentro de lo que es la presión arterial o a la hipertensión. ¿Cuáles son los tratamientos que entonces están sobre la mesa? Eso es bien importante. Primero, eso ya ha estado aconsejado, ¿verdad? Hay unas guías de tratamiento. Hoy en día una paciente una vez me dijo, cada médico tiene su librito. No, digo, hay un librito que es a nivel nacional y a nivel internacional. Okay. Y hay varias medicinas que se usan. Primero, se pueden usar los diuréticos. ¿Por qué hablo de los diuréticos? Porque la gente no quiere usar diuréticos. Y hay diuréticos que no son para hacer orinar todo el tiempo, que son para bajar la presión. Están los inhibidores o antagonistas de la convertasa de angiotensina, que nosotros decimos los ACE. Están los antagonistas de los que se llama antagonistas de los receptores de angiotensina o los bloqueadores de angiotensina que se llaman ARB, okay, que son los que terminan en TAN, okay, los sartán, ibersaltán, candesartán, todo eso. Los ACE inhibitores de la convertasa de angiotensina son los que terminan en lisinopril, enalapril. Okay. Esos son de los básicos. Están los beta bloqueadores, están los bloqueadores de calcio, están los antagonistas alfa, están los que trabajan a nivel central y están los vasodilatadores directos. O sea que hay varias combinaciones. De acuerdo a la condición que tiene el paciente, se recomiendan unos primeros. Por ejemplo, si usted es diabético y se sabe que el diabético tiene más tendencia a desarrollar fallo renal, se recomiendan los antagonistas de angiotensina o los que se llaman los angiotensin receptor blocker o ARB, que son los que terminan en IL o en TAN. ¿Por qué? Porque esos también protegen los riñones. Si usted tiene, además de hipertensión, tiene fallo cardíaco, pues se pueden añadir ciertos beta bloqueadores que también ayudan a mejorar la función del corazón. O sea que de acuerdo a las condiciones persistentes hay unas medicinas que son preferidas para controlar la presión. Claro. Yo le pregunto, doctor, una persona que ya ha padecido o padece de lo que es la hipertensión, ¿pudiese de alguna forma u otra revertir y ya entonces salir de lo que es esta condición? ¿O ya cuando se cae en ella es bien difícil dar vuelta atrás? Okay. Hay personas jóvenes que se pueden ir lo que se llama un periodo de luna de miel o honeymoon, que tuvieron hipertensión y como que después se controlan. Pero aquellos jóvenes, ¿verdad?, que ya tenemos Medicare, yo creo que debemos deshacernos de esa idea, porque lo importante es mantener la salud. Hay personas que falsamente creen que estar bien es no tomar medicina, no. Estar bien es estar en buena salud, no incapacitarse, no haber tenido infarto, no haber tenido derrame, en ser una persona productiva que pueda llevar su vida, no es no tomar medicina. O sea, hay unos conceptos que las personas tienen que ver, que tienen que buscar la salud. Y si para eso hay que tomar medicina, y voy a dar un ejemplo. 1940, expectativa de vida en Puerto Rico eran 40 años de edad. 1971 subió a 71 años de edad. Ahora la expectativa de vida está a 77 años o más. Y eso es por las medicinas. Esto es como los cajos. Los cajos cuando salen, el primer año tú no tienes ni que echarle aceite, están que funcionan muy bien. Ajá. Cuando usted ya tiene bastante tiempo, usted tiene que echarle aditivos al motor y después de los 40 años de edad en adelante, ya nuestro cuerpo va a necesitar ciertos tipos de aditivos para controlar aquellas condiciones que se están saliendo de control. Y lo importante es tener salud. No es cuántas medicinas, es tener salud. Si pudiésemos describir un orden, doctor, de cuando un paciente ya se le diagnostica hipertensión, ¿qué es lo que se debe de hacer de primera instancia y en unos próximos pasos? Bueno, primero historial y examen físico. Vamos, porque es una cuestión que ese arte no se puede perder porque es el arte de ser médico. Segundo,
pruebas de laboratorio. Eso, ¿te acuerdas de ese 0.1% de causa de hipertensión que no son esenciales, que no son idiopáticas, lo que yo dije? Pues ahí podemos descubrir esas otras causas que no tienen que ver con hipertensión esencial y que pueden ser corregibles. El electrocardiograma se recomienda porque eso nos deja saber de forma, como digo, sin ninguna contraindicación rápida, si ese corazón ya está el músculo grueso o no, si hay otro desorden. Entonces, ahí pasamos a tratar al paciente. Inicialmente, se usan los números de medicina que haya que usar. Casi siempre se tiende a empezar con un ACE inhibitor, los que terminan en IL, lisinopril, etcétera, o un losartán, o de las medicinas que terminan en TAN, y se puede añadir un bloqueador de calcio, después se puede añadir un beta bloqueador, pero es esencial el diurético, sobre todo cuando uno usa los ARB, los que terminan en TAN, porque si no, su efecto no es completo. Hipertensión resistente se define como una presión que está descontrolada con 3 medicinas o más y una tiene que ser un diurético. O sea, si usted puede tener 5 medicinas, no tiene un diurético, usted no tiene hipertensión resistente. Y lo digo para ilustrar porque a veces los pacientes tienden a ser reacios a tomar un diurético. Debo explicar, cuando son diuréticos para la presión se usan lo que se llaman tiacidas o parecidos a tiacidas, que uno los empieza a tomar y después de cierto tiempo uno ve que no está orinando tanto y está orinando igual que antes, porque no están diseñados para que te saque líquido de más todo el tiempo, están diseñados para bajar la presión. ¿Y cómo el diurético baja la presión? Lo voy a explicar en 30 segundos. Okay. Tú tienes una manguera. Si tú quieres, si que no tiene pistilo, o sea, no tiene pistero, tú quieres que ese chorro llegue más lejos, ¿qué tú haces? Le metes el dedo. Ajá. Estás aumentando la resistencia. Estás aumentando la resistencia a que pase ese flujo por ahí. Y ahí la presión sube, ¿sabes? Con más presión, pero sale menos agua. Claro. Tú le quitas el dedo, sale mucho más agua con menos presión. Ese es el efecto a largo plazo que hacen los diuréticos para la presión. Interesante. Doctor, yo quisiera preguntarle, porque usted destaca también la alimentación, las personas que consumen muchos alimentos altos en sal. ¿Se recomienda alguna dieta o se recomienda que se eliminen ciertos alimentos o sea una menor cantidad en términos de su consumo? Bueno, lo del consumo es para evitar obesidad. Y en realidad es restricción de exceso de sal. Okay. O sea, una comida sosa, yo no sé si alguno de ustedes ha probado una comida de hospital para hipertensión, que eso parece, sabe agua de fregado. O sea, y esto no estoy hablando en contra de los hospitales, pero tengo que entender a los pacientes, porque yo lo he probado. Es usar una cantidad razonable. Claro. O sea, y si comí algo salado por la mañana, pues no almuerce algo salado. O sea, es razonable, tenemos que tener razonabilidad. O sea, algo que sea aceptable al paladar, no es eliminar la sal completamente, porque es importante, pero es evitar los excesos. Ya entonces, al tener esas recomendaciones, doctor, ¿cuáles son los beneficios que tiene un paciente entonces de ir a un cardiólogo para que se le puedan realizar los diferentes estudios y si se determina que entonces debe de entonces recurrir a un tratamiento? Bueno, los beneficios de un cardiólogo, y quiero volver a una cosa, o sea, para la detección de hipertensión y comenzar el tratamiento puede ser un médico primario, okay, puede ser un cardiólogo, puede ser un nefrólogo. Usualmente cuando ya el médico primario tiene dificultad en controlar a ese paciente, pues sí, quizás entonces ya debe referirlo a un cardiólogo o a un nefrólogo. Okay. Para que esas hipertensiones que son más resistentes, que son más difíciles de tratar, pues la pueda controlar y ayuden a controlar esa hipertensión. Claro. Doctor, ya entonces para ir cerrando, ¿cuáles son las recomendaciones que le podemos dar a los pacientes, a los televidentes que nos sintonizan a esta hora y también radio escucha, para entonces de alguna forma u otra tener calidad de vida, tener salud y pues evitar lo más que se pueda caer entonces ya en esta condición? Bueno, siempre hay que comenzar diciendo, ¿verdad?
una vida sana, saludable, limitar la ingesta de sodio o la sal, hay ejercicio, el peso, eso siempre hay que decirlo, pero lo otro es la farmacoterapia. La farmacoterapia es básica. O sea, como digo, después de que uno pasa de 50 años hacia arriba, sin farmacoterapia no va a haber mucha oportunidad de controlar la presión. Okay. Usar medicinas que estén respaldadas por la Administración Federal de Drogas y Narcóticos. Pues todo el mundo habla de cosas naturales, y las cosas naturales no es que no puedan hacerlo. Una vez tuve un paciente que hizo un té de agua, se lo tomó y se cayó. ¿Por qué? Porque si usted no es farmacéutico, ni es químico, Claro. si hay algo natural que posiblemente sí trabaja, porque todas las medicinas se derivan de cosas naturales, pero usted no es capaz de saber la concentración, los efectos secundarios, por lo tanto se debe de dejar dirigir por su médico para estas terapias. Cumplir con la terapia todos los días. Esto es, usted genera la presión desde que todo el tiempo que usted está vivo. Exacto. O sea que no podemos descuidarnos en ningún momento, y eso tiene que ser consecuentemente tomar las medicinas todos los días para controlar la presión. Esa es una de las causas, como no tiene síntomas, no hay dolor. A uno le encantaría que la presión siempre doliera o algo, porque las personas se encargarían de tomarse la medicina. Claro. Pero no, se la tienen que tomar aunque no se sienta nada, para seguir a sí mismo sin sentirse nada, ni tener ninguna incapacidad. Okay. Interesante, doctor, porque a veces de igual las personas recurren a estirar el chicle, como dicen, y no ingerir el medicamento pensando de que ya lo terminé, y no, hay que ser constante y mantenerse entonces fiel a las recomendaciones de ustedes. Así mismo es, Isaac. Bueno, doctor, le agradecemos que haya estado con nosotros aquí en Hablemos de Salud. Gracias, Isaac, gracias por la oportunidad, y gracias a Triple M por facilitarnos este foro para hablarle a los pacientes e ilustrarlos. Así mismo es. Bueno, amigos, nosotros les agradecemos que haya estado con nosotros, porque nosotros no solo queremos que tengan un corazón feliz, queremos un corazón saludable y que tengan larga vida. Así que si usted quiere coordinar alguna cita, saque lápiz y papel y apunte por ahí que tenemos el siguiente número para que usted se comunique al 787-522-2482 de lunes a viernes de 7:30 de la mañana a 5 de la tarde. Oyó bien. Gracias como siempre. Nosotros nos vemos la próxima semana aquí en Hablemos de Salud.